incitación a encontrarnos, a dialogar sobre esta producción, saberes, que tiene que ver con el conocimiento científico sobre los hombres, sus representaciones, simbolizaciones y fenómenos sociales. Para dar inicio a esta mesa sobre masculinidades y feminismos, le voy a dar la palabra a nuestra moderadora, quien es también la presidenta del Comité Ejecutivo de 2021 a 2024 y que por primera vez en la historia de la academia es un puesto que ostenta una mujer. Entonces, sin más, le doy la palabra a la doctora Alejandra Salguero. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que es todo un reto, ¿no? O sea, plantearte la posibilidad de estar en la presidencia de una asociación que históricamente ha venido trabajando con los hombres, pero también desde el decir femenino, o sea, hemos venido aportando y trabajando cuestiones relacionadas con los varones, las masculinidades, las paternidades, y en ese sentido es que es un gusto también para mí, o sea, compartir estos espacios e iniciar procesos de diálogo, de reflexión entre amigos, amigas, amigues, no importa la distancia, sino la posibilidad del encuentro. Entonces, para mí es un gusto, voy a presentar. No se escucha, ¿verdad? Se pasmó, Alejandra. Presentar a nuestro... A ver, ya volviste. Ajá, sí. Ya volví. Bueno, voy a presentar a nuestros participantes. Primeramente voy a presentar a la doctora María de Fátima Flores Palacios. Ella es doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, formación en psicoanálisis por la Universidad de Comillas en Madrid, España, especialidad en salud mental en el Instituto Nacional de Psiquiatría, doctor Ramón de la Fuente, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, premio Sor Juana Inés 2014 de la UNAM y miembro de la Academia de Ciencia. Las líneas de investigación son representaciones sociales, género y vulnerabilidad, psicología comunitaria e intervención en poblaciones vulnerables, exclusión social, género y vulnerabilidad en zonas costeras. Eso me encanta. Como segundo participante, bueno, pues voy a presentar a una querida amiga de batalla de la vida, del tiempo, etcétera, a la doctora Lucero Jiménez. Ella es una querida compañera que ha venido aportando también a los estudios de género de los hombres, desde las líneas también de masculinidades, juventud, precarización laboral, entre otras. Lucero es doctora en sociología por la UNAM, con postdoctorado en género en la UCES Argentina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es investigadora de tiempo completo en el CRIM y docente en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Autora de publicaciones y coordinadora de redes internacionales sobre género y masculinidades, juventudes, precarización laboral. Y voy a presentar a nuestro querido amigo, compañero, profesor, director de tesis, todo, al doctor Juan Guillermo Figueroa. Juan Guillermo históricamente no envía semblanza. La voy a leer tal cual, o sea, se presenta como un puma de corazón y en sus ratos de ocio académico es investigador del Colegio de México y profe de la asignatura en la heroica Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así le gusta que lo presenten, así lo presentamos. Y bueno, finalmente, no me queda más que pues invitarles a la reflexión compartida, al espacio de diálogo. Contaremos con 20 minutos cada uno para que compartan cada una para que compartan sus reflexiones.
Y después abrimos el espacio de preguntas, respuestas, charla y demás. Entonces, pues le doy la palabra a Lucero. Muy bien, Alejandra. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Se me hace un espacio de diálogo fenomenal que nos convoca mi querida amiga Alejandra, colega y cómplice de muchas batallas, muy diversas, que a ver si luego comentamos en el espacio de las confesiones. Muchas gracias a Monse, a Sergio, también por el apoyo en realizar esto. Y bueno, felicito mucho a la MEC por tener en su presidencia a una mujer. Eso creo que significa mucho en el terreno de la madurez de esta agrupación a la que pertenecemos desde que se fundó y le tenemos mucho aprecio. Alejandra ha trabajado mucho en ella y creo que es un espacio estupendo que se desarrolla a nivel nacional y muchos jóvenes que empezaron muy chiquitos ahora son investigadores consolidados en distintas áreas del país y sus investigaciones nos ayudan mucho a dar cuenta de realidades específicas de México, ¿no? Yo aprendo mucho de la producción de la MEG y los quiero felicitar mucho. Y porque los presida Alejandra. Bueno, dicho esto, desde que puso el tema Alejandra, dije, bueno, esta es muy interesante provocación, a ver qué va a pasar en nuestra mesa. Va a pasar puras cosas positivas, porque tenemos una visión muy incluyente, los y las participantes, y siempre debatimos de forma sumamente respetuosa. Como diría Juan Guillermo, con respeto, no solo tolerancia. Es decir, con la capacidad de que el otro o la otra nos diga cosas que nos hace transformar nuestro pensamiento, abrir nuestra perspectiva y de repente corregir algunos prejuicios con los que entramos a estos estudios, ¿no? Yo les cuento de inicio que yo entré a los estudios de género debido a Juan Guillermo, que era profesor mío en el posgrado también de Ale y otras compañeras, entrándole en el estudio de las masculinidades. Y para mí fue muy interesante porque como socióloga, que reitero desde la licenciatura hasta el postdoc, estos planteamientos de la construcción social del género a mí me sonaron muy explicativos de la realidad en la que crecimos, que yo creo que, hablando del conocimiento situado, es por eso que crecimos en esos medios tan desiguales, con dobles morales y patriarcales, ¿no? En diferentes intensidades, pero todas de algún modo lo vivimos. Estos estudios nos permitieron comprender cómo fuimos formadas y cómo era tan importante quitarnos ese velo, ¿no? De opresión y empezar a analizar la realidad también desde una perspectiva de género. Yo anteriormente estaba en la sociología rural y también en políticas de población y cosas así, y siempre tuve muy claro la cuestión de la desigualdad de clase y de la desigualdad étnica. Me centré mucho en la cuestión indígena en México en mis estudios de licenciatura, pero al género le entré hasta el doctorado y fue justamente con la influencia del profesor que aquí está, ¿no? Entonces le entramos al tema de las masculinidades y ahí vivimos diferentes experiencias y anécdotas interesantes porque empecé a comprender que había en realidad no un feminismo, sino muchos feminismos y que había un feminismo que yo comparto plenamente, que siempre nos dice Diana Mafia, una colega muy querida argentina, muy amiga de Mabel, en el sentido de que si uno lucha contra la opresión y si uno quiere comprender esto y ver la vida a través de estas opresiones y tratar de desmontar esas desigualdades, uno se puede asumir como feminista. Y como sé que el feminismo tiene en muchos ámbitos sociales, lo habrán vivido todas y todos, aceptación en algunos espacios y en otros espacios es visto como algo muy problemático, ¿no? A mí me ha pasado en espacios médicos, en espacios gubernamentales, en espacios de ingenieros, de arquitectos, donde resulta muy difícil
hablar de feminismo. Y se entiende que si uno se asume feminista significa que uno culpa de todo a los hombres son los que tienen que cambiar y que siempre estamos en una posición de víctimas, ¿no? Entonces, yo les explico, trato de explicar que de eso no se trata, que yo concibo el género desde otra perspectiva, donde el feminismo y las masculinidades tienen un espacio para mí muy importante y que podemos dialogar. Y que habrá ciertos feminismos que nos complican, como ciertas visiones de la masculinidad que nos complican aún más y que combatimos abiertamente. Ya luego les voy a contar lo que acaban de descubrir mis alumnos, que me tiene francamente espeluznada. Entonces, bueno, yo para esta conversación, y no sabiendo quién se va a conectar, quise como poner elementos ABC, ¿no? En el sentido de que, bueno, mi mirada es desde la perspectiva de género, que yo considero no un tema de mujeres, sino una perspectiva justamente relacional, donde podemos comprender cómo hombres y mujeres nos relacionamos. Otro aspecto para mí fundamental que les apuntaba es esta idea de la interseccionalidad, que para mí los estudios de género tienen mucho sentido cuando se unen a otras perspectivas que corresponden a otros ejes de la desigualdad, como la clase social y la etnia, ¿no? Y en ese sentido ha sido para mí muy interesante participar en comités y discusiones que hablan, por ejemplo, del racismo que impera en México de manera brutal y que tenemos muy soterrado, pero que existe. Y esta idea de la interseccionalidad que nos permite ver cómo se potencian las desigualdades, ¿no? Otro punto de partida para mí muy importante es que las diferencias establecidas históricamente entre los géneros que devienen en desigualdad y que son nuestro punto de partida, esto nunca lo debemos olvidar. Quiero decir, yo estudio los comportamientos, los imaginarios, las representaciones de los hombres de cierto sector social, pero nunca olvidando que en este binomio, las que hemos llevado la peor parte históricamente hemos sido las mujeres, que vivimos una situación de opresión generalizada, discriminación y violencia, y que entonces los feminismos tienen un lugar central en la historia de la humanidad y que el hecho de incorporar estudios de masculinidades no significa decir que estos estudios feministas no han tenido razón, todo lo contrario. Creo que desde el feminismo podemos abordar los estudios de las masculinidades entendidos desde esta perspectiva relacional y como una construcción social, histórica, cultural de género, que da lugar a que formemos representaciones, mandatos diferenciados, dicotómicos, que nos han dado en la torre, tanto a nosotros básicamente y de forma más brutal, pero también a los hombres. Esto es algo de lo que yo estoy convencida y que he podido corroborar en las investigaciones que he llevado a cabo. Este es otro punto de partida. El comprender esta construcción no significa justificar, y el apostarle a una transformación cultural desde la infancia, donde esta opresión de género pueda erradicarse, no quiere decir que yo no esté de acuerdo en todas las acciones de apoyo a las mujeres. Y podemos hablar de, bueno, en México, de la enorme violencia contra la mujer, del feminicidio, y eso es algo que no puede esperar a una transformación cultural del género, sino que tiene que ser combatido de forma inmediata, ¿no? Entonces, estos me parecen puntos de partida muy importantes, ¿no? Bueno, otra cosa que nosotros hemos hecho es estudiar elementos que tienen que ver con factores estructurales, por ejemplo, el mercado de trabajo y el empleo, con perspectiva de género, y tratando de analizar los efectos que los mandatos diferenciados por género tienen en la vida de hombres y mujeres. De ahí es uno de los proyectos de los que hablaba Alejandra, donde la doctora Burín tuvo una participación realmente muy importante, ¿no? Bueno, vivimos en ese mundo construido en dicotomías
que ella critica mucho, lo masculino, lo femenino y sus mandatos. Y entonces tenemos también representaciones e imaginarios que son dicotómicos. Desde hace ya décadas, creo yo, se habla de la necesidad de también comprender la masculinidad, y yo diría las masculinidades en plural, en el sentido de que estoy convencida también que no existe una sola forma de ser hombre. Y hay elementos de la masculinidad aprendida, tóxica, dominante, hegemónica, como queramos nombrarle, que hay hombres que cumplen, ¿no? Con el estereotipo de forma bastante clara y que dan lugar a mucha violencia. Si nosotros estudiamos los mandatos, y lo han hecho mucha gente que trabaja masculinidades, podremos explicar de forma más profunda, por ejemplo, la violencia o la vulnerabilidad de los hombres ante el COVID, o las actitudes de los hombres versus las mujeres, por ejemplo, cuando se dio el combate al huachicol en México, ¿no? Esta idea del hombre invulnerable, que nunca le pasa nada, que es el representante en el mundo público. Se ha estudiado mucho los efectos nocivos que tienen también para las vidas de ellos, ¿no? El hecho de no poder manifestar sus emociones, salvo el enojo. Hay autores que explican que pues esto nos hace comprender por qué más adelante los hombres lo que ejercen es violencia. Porque al sentir, por ejemplo, que tienen una disminución en la esfera laboral, que pierden su estatus, o que envejecen, o que pasan por una crisis de identidad, los hombres no han sido educados y creo que se les ha impedido incluso expresar otro tipo de emoción, o por ejemplo pedir ayuda. En Argentina, bueno, creo que hay mucho más apertura, por ejemplo, al psicoanálisis de lo que hay en México, ¿no? O en otros países. Pero acá los hombres están muy estudiados. Nunca o muy pocas veces recurren a un apoyo de este tipo cuando viven una crisis, ¿no? Generalmente no recurren a esto. Tampoco hacen medicina preventiva. Entonces es comprensible que pues ellos tienen mayores ingresos a los hospitales que las mujeres. Todo esto ha sido estudiado, ¿no? Los efectos nocivos de esta masculinidad tóxica. Y sobre la vida de las mujeres, pues los efectos son muy graves, porque ejercen violencia, porque impiden el desarrollo, pero en esta perspectiva relacional también es importante una reflexión sobre el papel que las mujeres tenemos en la reproducción de este modelo, ¿no? Y hasta qué punto tenemos también que trabajar mucho en una educación generalizada con perspectiva de género, porque como hemos comprendido, ¿no? Tener un cuerpo de mujer no te hace feminista, ni te hace consciente de la desigualdad, ni te hace una aliada de la lucha, ¿no? Aunque bueno, el 8 de marzo acá fue maravilloso y se vio que hay una gran cantidad de mujeres jóvenes que están dispuestas a todo con tal de erradicar este patriarcado, ¿no? Y una cosa interesante de la marcha, que el tema de las masculinidades hay que tocar, no sé si lo observaron las que participaron, pero una demanda generalizada era contra el hostigamiento sexual y el abuso. Muchísimas participantes habían sufrido abuso de carácter sexual por parte de los hombres, muchas veces familiares, y esto se había quedado casi en todos los casos en la impunidad, que aquí es un problema que también me gustaría introducir, ¿no? ¿Cómo es la estructura, por lo menos en México, donde no existe realmente una aplicación del Estado de Derecho y el 99% de los delitos en general quedan impunes, incluido el feminicidio, ¿no? O las agresiones contra las mujeres. Siento que hay un feminismo muy pujante en muchas jóvenes, aunque también sé que hay como retrocesos en distintos países del mundo, donde hay un cuestionamiento al feminismo, ¿no? Creo que también nos tenemos que hacer cargo de esto y tratar de entender qué está pasando en esas latitudes y en esos sectores sociales, ¿no? Incluso que habían avanzado bastante, como la sociedad cubana, ¿no?
que tienen un cuestionamiento importante. En países europeos hay un cuestionamiento importante y no sé si no hay una comprensión adecuada de lo que es el feminismo o si se han enfrentado a feminismos que no responden a lo que estas jóvenes están buscando, ¿no? Bueno, es obvio que nosotros nos hemos incorporado a la lucha del feminismo por el hecho de que queremos transformar al mundo y que nos gusta la perspectiva de género porque justamente al no ser algo natural, sino que es histórico y cultural, comprendemos que son categorías que pueden ser transformadas, que de hecho se van transformando. Eso dimos cuenta de eso en un libro que coordinó Fátima sobre representaciones sociales, en donde vemos que hay representaciones muy difíciles de transformar y sin embargo algunas se están transformando. Entonces quiero decir que esa es otra cosa importante, saber que hay avance y que nuestro diálogo con las masculinidades desde esta perspectiva feminista ha sido muy fructífero, ¿no? Entonces, estudiar las masculinidades en plural para mí es algo muy adecuado, es muy pertinente y muy necesario, ¿no? Ahora, sin duda hay hombres que quieren que el sistema patriarcal se reproduzca. Hay muchos hombres que no están dispuestos a que las cosas cambien. Para muchos hombres, el statu quo es el adecuado y vivimos una crisis profunda que se puede ver en muchos aspectos de la vida social, ¿no? Las uniones, sus rupturas, el matrimonio, el tipo de familia, los hogares solo con jefatura femenina. Ahora el gran tema del cuidado, ¿no? ¿Quién cuida? Y la reivindicación feminista de que los hombres se incorporen en esto, ¿no? Ya que nosotras nos incorporamos al trabajo remunerado, pues que intenten ellos asumir la responsabilidad también en la esfera doméstica, ¿no? Hay un movimiento que es el que les contaba, es un personaje que se llama Temach, que está en redes sociales, que habla de empoderamiento masculino, tiene mucha popularidad y es parte de un movimiento masculinista que busca restablecer el dominio de lo masculino. Él refuerza valores como la fuerza, la violencia y la proveeduría. Y lo que muestra es una especie de resentimiento contra el feminismo y una angustia muy grande de perder el dominio, ¿no? En este sentido, bueno, vemos que el tema del poder, tan estudiado por las feministas, está presente. Y que así como hubo los mitopoéticos y Robert Bly, ahora tenemos este movimiento en México que está creciendo y que llega a los jóvenes. Otra cosa interesante que aprendí de alumnos también es que existe una nueva masculinidad que no es la que deseamos, que está retrotrayéndose a valores antiguos del patriarcado y que está muy vinculada al narcotráfico y al crimen organizado. Un alumno estudió jóvenes menores de 20 años y toda esta idea del hombre proveedor rico que puede dar recursos económicos es algo que las jóvenes en el norte también demandan. Aquí está la perspectiva relacional y donde hay una idea de que lo importante es vivir, aunque sea pocos años, de una manera más plena, entendiendo la plenitud desde esta perspectiva que no es la correcta, ¿no? Entonces yo quería hacer un llamado en este sentido, de que no todo lo que llamamos nuevas masculinidades, que es un término que algunos usan, otros critican, pero digamos, si un ejercicio de paternidad más cercano, más afectuoso, como el que ha documentado Alejandra, pues es algo fabuloso, ¿no? Pero también hay formas que están llevando a cabo los jóvenes en México, que no tienen nada de nuevas y que están más bien exacerbando valores y prácticas muy contrarias contra lo que nosotros hemos luchado tanto tiempo, ¿no?
Bueno, creo que hay un compromiso, por lo menos de mi parte, yo así lo veo, de poder ayudar a desenajenarnos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Para poder construir sociedades más democráticas, partiendo de nuestros problemas, de nuestros defectos, de nuestras contradicciones. Pero yo creo que el diálogo con las masculinidades es algo muy importante para una transformación más amplia del mundo, ¿no? En el sentido de que sí, nos liberemos nosotras, pero que sea un ejercicio libertario pleno de los seres humanos. Eso diría de inicio. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Lucero. De verdad, interesantes las aportaciones, las reflexiones. Ve todas las notas. Ya, ahorita voy a ir tomando las demás para que podamos justamente dialogar sobre estas múltiples formas de ser hombre y que tienen que ver justo con estos momentos de transición en los cuales nos encontramos pues de manera situada, ¿no? O sea, sobre todo en contextos socioculturales como Sinaloa, Sonora, ¿no? Juárez, ¿no? Que tiene que ver con toda la parte de la zona fronteriza y pareciera ser que la posibilidad de ser joven está asociada, ¿no? A este tipo de masculinidades que no nada más generan daño a otras, sino a ellos mismos, ¿no? Y que habría que ir estableciendo desde ahí estos espacios de puente y de diálogo para ver por dónde andamos, ¿no? Con nuestros jóvenes. Bueno, pues voy a tener el gusto de poder darle la palabra a Juan Guillermo, para que nos pueda compartir su reflexión en torno a las masculinidades y a los feminismos. Muchas gracias, Alejandra, y muchos saludos a todas las personas que estamos aquí presentes. Miren, mi reflexión es un poquito distinta. Yo lo que hice fue como un punteo, un guión de algunos de mis encuentros y desencuentros al dialogar con feminismos y con feministas, no únicamente en masculinidades, porque yo llegué a convivir con feminismos antes de trabajar masculinidades. Entonces, lo que hice fue como una revisión de 2 o 3 definiciones de feminismo, ¿no? Guillermo Núñez, uno de los fundadores de la AMEG, citaba hace 14 años a Rosemary Tong diciendo que el feminismo es una tradición de reflexión y un movimiento social y político que tiene como finalidad describir, explicar y proponer caminos de superación a condiciones de explotación, segregación, subordinación, discriminación, marginación y violencia que han experimentado las mujeres en diferentes sociedades y a lo largo de la historia. Es decir, es una lectura posible del feminismo, ¿no? Una querida colega, Olivia Tena, dice en un libro sobre epistemologías feministas que la lectura feminista busca como compromiso político el cambio social centrado en el alcance o la búsqueda de la igualdad, la equidad, la emancipación, la libertad y la autonomía de las mujeres. Entonces, las dos están, la primera hablando de eliminar discriminaciones y explotaciones y violencias, la segunda buscando igualdad, equidad y autonomía de las mujeres. Ahora, Bell Hooks dice que el feminismo es un movimiento para acabar con el sexismo, con la explotación sexista y con la opresión. Acota que el feminismo no es un movimiento antihombres. Entonces, quisiera quedarme con esa primera flashazo del feminismo, ¿sí? Y empezar a preguntar. Yo le hago a la filosofía, así es que voy a hacer muchas preguntas. Yo me pregunto y me he preguntado decenas de veces si esa búsqueda de equidad, de igualdad y de autonomía para las mujeres, como se enuncia frecuentemente, puede implicar reconocer derechos de los hombres. Es decir, derechos de hombres que se han dificultado por el sistema patriarcal del que los hombres también somos parte.
Es decir, ¿tiene sentido, pregunto, para lecturas feministas, que los hombres demandemos el derecho a la no violencia, el derecho a la autodeterminación reproductiva, el derecho a la salud? ¿Sí? ¿O es una manera de entorpecer las demandas feministas? O incluso, como lo voy a decir más adelante, que no necesariamente es parte de la agenda feminista. Ahora, yo que trabajo sobre hombres, sobre masculinidades, volví a buscar definiciones de masculinidades por el nombre de la mesa. Nelson Minello decía que la masculinidad es lo que hacen los hombres para ser reconocidos como hombres. Luis Bonino dice, no. La masculinidad es una imposición patriarcal que evidencia la dominación de los hombres. Guillermo Núñez, colega y amigo de la MEC, dice en un texto de hace 20 años, ¿por qué no pensamos cómo imaginar, construir y pensar a los hombres como sujetos de género? No únicamente las mujeres son sujetos de género, sino los hombres son sujetos de género. Y eso me lleva a la fundación de la Academia Mexicana de Estudios de Género sobre los Hombres. Cuando uno busca en la página de la AMEG cuál es la búsqueda y el objetivo principal de la asociación o de la academia, se dice intercambiar conocimientos, sistematizar reflexiones sobre los hombres como sujetos de género, como sujetos genéricos. Entonces, intercalo una siguiente pregunta. Hay quien me ha dicho, y Lucero lo decía ahorita enfáticamente, hay que pensar las cosas desde el género como una cosa relacional. Pero mis queridos colegas de la MEC, y los quiero enormemente, de repente han dicho, pero una perspectiva de género tiene que ser feminista. Y yo pregunto, ¿por qué tendría que ser feminista? ¿Por qué tendríamos que adjetivar la perspectiva de género como feminista? Incluso la auténtica perspectiva de género podría no ser feminista, o peor aún, podría ser antifeminista. En un libro publicado por la MEG, y no es reclamo, es un intento de dialogar, rechazaba un artículo mío porque me decían, tiene perspectiva de género, pero no es profeminista. O sea, no únicamente no era feminista, sino no era profeminista. Yo decía, no habrá perspectivas de género que puedan dialogar con el feminismo. Y pienso en Jorge Lira y en Benedito Medrado, colegas brasileños, quienes en un texto de hace 15, 16 años decían, ¿por qué no hacemos una lectura de género de los feminismos y una lectura feminista de los géneros? No porque alguna de las dos sea mejor, pero no son sinónimos. Y podemos identificar como matices y formas de trabajar. Lo digo todo esto por la historia que voy a contar. Es una historia muy personal. Hace 40 años, en el 82, empecé a trabajar haciendo encuestas demográficas sobre el comportamiento reproductivo de las mujeres. En el 87, 5 años después, hicimos una encuesta donde yo era el coordinador del diseño de la encuesta, donde documentamos la esterilización forzada de mujeres en México. Y era una encuesta nacional, con representatividad nacional. Entonces logramos evidenciar cómo muchas mujeres eran engañadas para ser esterilizadas. Ahora, aclaro una cosa para quien no lo sepa. Yo trabajaba en la Secretaría de Salud en ese momento, en el Ministerio de Salud. Queridas colegas feministas a quienes yo no conocía, me fueron a buscar cuando presentamos los datos. Y cuando digo queridas colegas feministas, pienso en Graciela Hierro, pienso en Marcela Lagarde, en Teresita de Barbieri, en Marta Lamas, y me decían, oye, Juan Guillermo, es impresionante porque esos datos nos ayudan mucho a darle fuerza a nuestras demandas como feministas. Muchas veces dijimos que estaba pasando eso, pero no teníamos datos duros, como los que ustedes generaron en su encuesta. Pero una de las preguntas más simpáticas que me hicieron era,
¿tú desde cuándo eres feminista? Estoy hablando del 87, hace 37 años. Y cara de sorpresa ponía cuando yo les decía, ¿y quién les dijo que soy feminista? Y no lo decía en mal plan, yo no estudiaba feminismo. Entonces ella me decía, pero si no eres feminista, ¿cómo llegaste a investigar documentando violaciones a los derechos de las mujeres? Les dije, porque soy filósofo y trabajo ética y derechos humanos. Y me decía, no, dice, a lo mejor te da pena decir que eres feminista. Y les decía yo, no, o sea, no puedo decir que soy algo que ni conozco. Ahora, interesantemente, en Prodir, en la Fundación Carlos Chagas de Brasil, me invitaron a presentar el proyecto sobre esterilización femenina como parte de un programa de derechos reproductivos. Y siendo filósofo, a mí me llamaba mucho la atención que las colegas feministas que coordinaban este proyecto, que eran brasileñas, argentinas, uruguayas y de varios países de América Latina, enfatizaban que los derechos reproductivos eran derechos de las mujeres a autodeterminarse reproductivamente y a exigirles a los hombres que asumieran sus responsabilidades reproductivas. Y yo como filósofo les preguntaba, oigan compañeras, pero ¿cómo puedo asumir responsabilidades si no tengo derechos? ¿No sería sensato que también uno tuviera derechos asumiendo responsabilidades? Y me decía, no, Juan Guillermo, lo que te pasa es que tienes que leer más feminismo. Yo les decía, seguro que lo voy a leer, porque no lo he leído. Pero inocentemente, por no decir irónicamente, yo les decía, ¿y no será que ustedes tienen que leer también algo más que no sea feminismo? Y no creo que lo estoy diciendo en mal plan. Entonces, curiosamente, cuando regresé a México, principios de los 90, cuando nacieron mis dos hijos, ¿sí?, empecé a trabajar comportamientos reproductivos de los hombres. Y fue por invitación de mujeres feministas, quiero reconocerlo, ¿no? De dos demógrafas y sociólogas feministas. Y lo interesante era que yo empecé a analizar lo que significaba el género, porque quería entenderlo. Y uno de los elementos que me llamó la atención es que por la forma de preguntar como filósofo, me invitaron a un proyecto internacional sobre derechos reproductivos de las mujeres, en 7 países de 3 continentes, donde se buscaba analizar de qué manera las mujeres se la creían, en el mejor de los sentidos, que eran titulares de derechos. Participaba Teresita Barbieri, Ana Muchastegui, Adriana Ortiz Ortega, colegas feministas, Silvia Marcos, la queridísima Silvia Marcos. Y fue muy interesante analizar en 7 países distintos cómo las mujeres desarrollaban una práctica de ciudadanía reproductiva. Y el objetivo de ese proyecto, paralelo por lo menos, era poderse presentar en la Conferencia Mundial de Beijing de 1995 como un aporte a la reflexión colectiva de esa conferencia. Cuando estábamos definiendo las conclusiones, yo les decía a las compañeras, oigan, y así como identificamos cómo las mujeres se construyen su ciudadanía reproductiva, no valdría la pena, era el único hombre en un grupo de 10 mujeres, analizar cómo los hombres construyen una ciudadanía reproductiva. Yo empezaba ya a trabajar cerca del Colegio de México para analizar cómo se podía renombrar los comportamientos reproductivos sin feminizarlos, es decir, sin que los indicadores fueran solamente sobre las mujeres. Y cuando les pregunté a las compañeras, queridas amigas, muchas de ellas, si no valía la pena investigar la ciudadanía reproductiva de los varones, me sacó un poquito de lugar que me dijeran, esa no es la agenda feminista, familia. Esa es responsabilidad de ustedes, de los hombres, no nuestra. Y yo les decía, pero ¿por qué nunca me sacaron del grupo si yo estaba trabajando sobre los derechos de las mujeres? Me decían, es tu compromiso como hombre, ¿eh? Pero nosotros no tenemos compromiso con ustedes. Lo cual me sacó un poquito de mis casillas. Irónicamente, y Lucero y Alejandra me conocieron muy cerca de esas fechas, yo trabajaba en la Secretaría de Salud y me cancelaron un proyecto gigantesco que tenía sobre relaciones de poder entre médicos y mujeres, ¿eh?, con el argumento de que yo tenía sesgos feministas.
Entonces, cuando se lo platiqué a Graciela Hierro, me decía, Juan Guillermo, pero tener senos feministas no es un defecto, es una virtud. Deberían darte un premio. La directora de Católicas por el Derecho a Decidir en América Latina me decía, de broma, eso te pasa por robarte nuestras ideas. Entonces, entré al Colegio de México exactamente hace 30 años y lo que hice al llegar aquí fue modificar mi agenda de investigación y centrarme en investigar a los hombres. Pero como filósofo que soy, lo primero que hice fue hacer una tipología de cómo veía que se interpretaba a los hombres en los estudios que yo veía que hablaban de los hombres, fueran feministas o no feministas. Y veía algunos que hablaban de víctimas, de victimarios, ¿no? Pero me encontré a muchos hombres que se autoflagelaban, digo, así lo digo yo, culpándose de ser hombres y de haber hecho X cosas en el pasado y por lo tanto negándose a sí mismos los derechos. Entonces yo les decía, como que no me convence, compañeros. ¿Por qué no mejor abordamos una lectura de la complejidad? Y encontré muchas respuestas en la perspectiva de género, para ir decodificando aprendizajes. Entonces, hace 20 años, en 2004, fue el primer coloquio internacional, o por lo menos latinoamericano, sobre varones y masculinidades. Y yo lo que hice, porque había colegas feministas que me decían, qué pena, Juan Guillermo, y lo digo aquí públicamente, te creíamos un compañero de las causas feministas, pero ahora que estás hablando de los hombres, nos damos cuenta que pareciera que te acercaste a nosotras para captar nuestras categorías y luego aplicárselas a los hombres. ¿Cómo se te ocurre, me decían hace 20 años, hablar de derechos reproductivos de los hombres? ¿Cómo se te ocurre hablar de salud reproductiva de los hombres? Yo les decía, pues los hombres se reproducen y al reproducirse pueden vivir salud reproductiva, tienen derechos reproductivos, pero pensando en Foucault, tienen derechos en relación y tienen autoridad moral para demandarlos en la medida en que reconocen los derechos de otros. Algunas compañeras, y quiero reconocerlo, lo aceptaban. Otras me decían, te estás robando nuestras categorías. Y entonces, insisto en mi antecedente filosófico, yo empecé a escribir sobre dilemas éticos y políticos al construir los derechos reproductivos de los hombres. Curiosamente, por no decir irónicamente, el primer lugar donde lo presenté fue en Londres, en una invitación que me hicieron a un seminario sobre derechos humanos y género, y yo muy convencido y tranquilo fui y llevé una presentación sobre dilemas éticos de los derechos reproductivos de los hombres, y las compañeras que me invitaron me dijeron, mira, gracias por haber venido, pero ni siquiera vamos a mandar a dictaminar tu texto para el libro que vamos a hacer. Y les dije que estuvo tan mal. Me dice, no, es que no entendiste. Si uno liga derechos humanos y género, está hablando de mujeres, no de hombres. Hace 20 años me lo dijeron en Londres. Ese texto, que era muy extenso, lo dividí en dos, y una parte se publicó en la revista de Perspectivas Bioéticas con Florencia Luna, que Mabel conoce, en Flaxo de Argentina, y se llama Dilemas éticos y políticos al tratar de construir derechos reproductivos de los hombres. Ahora, pasó el tiempo, y una de las cosas que me llamó la atención es que en 2009, hace 15 años exactamente, tuvo lugar en Río de Janeiro un foro global sobre varones y masculinidades. Habíamos compañeros y compañeras de 80 y tantos países. La primera plenaria fue un diálogo con mujeres feministas brasileñas. Pero ese mismo año tuvo lugar en México el Encuentro Latinoamericano Feminista. Y cuando, como yo tengo muchas amigas feministas, cuando yo supe que iba a haber el encuentro, les dije, oigan, camaradas, ¿no podríamos hacer un diálogo sobre feminismos y masculinidades? Hagan de cuenta el tema de hoy. Me dijeron, no, Juan Guillermo, no se te olvide, y no es broma lo que estoy diciendo, que eres hombre. Y como tal no puedes entrar a un encuentro latinoamericano feminista. Si quieres y puedes, haz una mesa paralela al encuentro y participamos en la mesa. Pero tú no puedes entrar al encuentro. Y junto con Olivia Tena hicimos la mesa cerca de donde estaba el lugar del encuentro. Hicimos el diálogo.
pero había ciertas resistencias a que los hombres pudiéramos hablar explícitamente en un espacio feminista. Pasó el tiempo y a los pocos 2 años empecé a trabajar una categoría que sigo trabajando en ella, que es salud y mortalidad paterna. La primera reacción fue exactamente la misma que cuando hablé de derechos reproductivos de los hombres. Te estás robando la categoría de mujeres, la mortalidad materna. Digo, no me la estoy robando, compañeros o compañeras. Yo trabajo comportamientos reproductivos y yo creo que un hombre se puede morir por su experiencia de paternidad. Su salud se puede deteriorar o mejorar por la paternidad. Yo le llamo eso salud y mortalidad paterna. Eso que puede sonar tan claro para mí como filósofo, lo que generó en varios compañeros y compañeras fue un distanciamiento brutal. Incluso perdí amistades por eso. Porque me decían, es un mal favor para el feminismo hablar de una categoría que quita la atención a las mujeres. Yo les decía, pero entonces los hombres no tienen derechos. El hombre no tiene derecho a no morirse por la paternidad. Paso rapidísimo por el tiempo. Llego a 2014, hace 10 años. Ese foro de Río fue en 2009. 5 años después, tuvimos un foro paralelo en la India con 90 y tantos países que asistieron, hombres y mujeres. Yo fui invitado a una plenaria para dialogar con feministas de América Latina, de Asia y de África. Teníamos poco tiempo, entonces les hice 5 preguntas. La respuesta fue el silencio. Y yo una de las preguntas que yo les hacía era, ¿nos basta el feminismo para estudiar a los hombres? Y no era descalificar al feminismo, sino decirles, ¿cuál es el sujeto del feminismo? ¿Cuál es el sujeto del género? ¿Cuál es el sujeto de los derechos humanos? Y yo les decía, me parece más incluyente, más amplio, una lectura de los derechos humanos, en particular si no es misógina, androcéntrica, sino integral. Uno de los elementos impresionantes es que cuando regresé de la India, a un congreso nuevamente de la MEJ, mi propuesta de ponencia fue preguntas pendientes con el feminismo. Y lo presenté en ese congreso, y un querido colega de la MEJ me dijo, oye, Juan Guillermo, pues ¿con cuáles feministas hablas? Con las que yo hablo me contestarían esas preguntas. Y yo le decía de broma y cariñosamente, mira, si tú me dices con cuáles hablas tú, yo te digo con cuáles hablo yo. Es decir, no quiero generalizar, pero sigue habiendo hasta 2024 queridas compañeras feministas que me dicen, lo que estás haciendo es distrayendo la atención de las causas de las mujeres. Un último punto por el tiempo. Recientemente, yo he estado muy cerca de trabajar la violencia que lleva a la muerte de las personas. Todo el mundo, y ahorita se habló del feminicidio. ¿Sí? Yo escucho en los medios de comunicación, escucho en eventos académicos, escucho activistas diciendo a las mujeres las matan solamente por ser mujeres. Y yo digo, a ver, perdón, pero espérenme, he revisado la definición penal de feminicidio y esa no es la definición penal de feminicidio. Ellas matan a las mujeres por razones de género. Es decir, las matan por lo que significa ser mujer. Y lo que estoy trabajando ahora es analizar los homicidios y los suicidios de los hombres por razones de género. Yo le encuentro lógica epistemológica a lo que estoy haciendo. Y le encuentro lógica desde el género, le encuentro lógica desde los derechos humanos, pero las principales resistencias han sido de compañeras que me dicen, no has entendido el feminismo. No tiene sentido lo que estás haciendo. Les digo, a ver, pero ¿por qué no tiene sentido? Muchas muertes de hombres, muchas muertes violentas de hombres, homicidios o suicidios, yo tengo clarísimo, teórica y metodológicamente, que están asociadas a razones de género, a sus aprendizajes de género. Me dice, no, una vez más se está robando categorías feministas. Le digo, bueno, pero es que yo no necesito necesariamente
trabajar desde el feminismo, no por desprecio, sino porque hasta la fecha sigo pensando que el género y los derechos humanos me son mucho más útiles. Le paro aquí a Alejandra para pegar mucho, lo más que puede el tiempo. Muchísimas gracias, Juan Guillermo. Pamela, tienes la mano levantada. ¿Te podría pedir si tu intervención la dejamos posterior a la presentación de Fátima para respetar el orden de presentación de los tres ponentes? Y abrimos ya la sesión de diálogo a partir de las preguntas y respuestas, ¿sí? Acá me levantó la mano. Ah, pues es que está la manita. Entonces, bájale, por favor. Gracias. Bueno, Fátima, pues te damos la palabra. Un gusto que estés con nosotros en esta mesa, que esperemos sea como la primera de algunas otras, porque vemos que hay muchas cosas sobre las que podemos reflexionar y compartir y dialogar, ¿no? Algunos supuestos que están ahí y que, bueno, valdría mucho la pena reflexionarlos. Pues Fátima, te doy la palabra. Muchas gracias, Ale. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto en compartir este espacio con colegas y amigas queridísimas. Y pues también una oportunidad para mí para dialogar sobre este tema que, bueno, sinceramente y claramente, yo no me he dedicado a trabajar el tema de masculinidades, ¿no? Y desde aquí comenzamos. Entonces, sí, la verdad es que cuando me invitaron, pues me preocupé un poco porque dije, ¿yo qué voy a decir de masculinidades, no? ¿Quién me autoriza a hablar de masculinidades? Y después pensé, pues me autoriza mi trabajo a nivel macro desde luego, desde la parte del análisis que he hecho desde las representaciones sociales. Y escuchando a Juan Guillermo, me ha dado varias ideas y que me han permitido como pensar en que es necesario tener un orden, ¿no? Un orden en la investigación, un orden en los procesos, un orden y una claridad también en dónde estamos ubicados ideológicamente, epistémicamente y en qué contextos situados hacemos o generamos intervenciones. Creo que esto es fundamental porque es creo que las personas, los estudiosos de estos temas, estamos tan inmersos en nuestros contextos y diálogos multi e interdisciplinares que no nos alcanza la vida para abarcar todo lo que quisiéramos, ¿no? Y cada día se presentan nuevos retos y cada día se presentan nuevas discusiones, porque la vida es así. Esa es la maravilla de los seres humanos que nos constituimos siempre desde las interacciones, desde el conflicto y desde la resistencia social también. Y creo que esto es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Esta es la vida del ser humano. Y creo que es importante mencionar que yo parto desde el feminismo, sí soy feminista, como una ética de vida. Entiendo el feminismo como una ética de vida. ¿Qué significa esto? Significa que, por supuesto, estoy siempre preocupada por intentar ser lo más incluyente, lo más justa posible, lo más amorosa posible, lo más comprensiva posible en todos los ámbitos de mi interacción social. Y creo que además esta ética de vida me ha permitido posicionarme, y sí, ideológicamente como una feminista clara y abiertamente. Creo que cuando hablaba Juan Guillermo, la verdad es que me remontó a la psicología social desde una postura bien positivista, ¿no? Yo vengo de esa tradición, porque en la Facultad de Psicología de la UNAM así es, ¿no? Se hace una psicología positivista y también te voy a decir, Juan Guillermo, y al público que muchos de los estudios que ahí se hacen y que se nombran de género, desde mi punto de vista, no son estudios de género. Y voy a decir por qué.
porque son estudios meramente descriptivos de la diferencia, ¿sí? Y cuando tú describes la diferencia entre hombres y mujeres que somos sujetos de cultura, evidentemente vamos a encontrar las respuestas que buscamos desde una mirada positivista, ¿sí? Y entonces está perfecto desde ahí en la psicología, en la psiquiatría, plantear generalizaciones y hacer planteamientos de donde, si no caes en la norma de lo que el sujeto de cultura, hombres o mujeres, responden en sus prácticas y vida cotidiana, entonces vamos a pasar a la patología, a la patologización de aquellas situaciones que no están como acorde en esta perspectiva de lo que sería lo esperado en hombres y mujeres. Y ese es un riesgo grandísimo para los estudios feministas de género, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces la descripción de la diferencia, que constituye muchas veces, generalmente, desigualdades, se plantea como la norma. Y es un riesgo grandísimo, enorme, que puede confundir muy fácilmente si no tienes una solidez en tu formación epistémica, ¿sí? Y lo he visto mucho con los estudiantes, ¿no? Incluso de maestría, de doctorado, en fin, ¿no? Y terminan haciendo una descripción meramente sin ir más allá de lo que se está planteando. Entonces, bueno, creo que por ahí empezó mi interés por decir, no me basta tampoco, me es suficiente la categoría de género para responder a muchas interrogantes que yo me hacía. Tampoco me bastan las teorías feministas de género para poder avanzar en procesos mucho más subjetivos de construcciones, por ejemplo, de la afectividad. Y de ahí establecí una búsqueda que finalmente, como saben, me he dedicado a investigar y a trabajar la teoría de las representaciones sociales, que me ha dado muchísima apertura para poder entender procesos subjetivos desde la afectividad, desde la interacción social, desde trabajar desde los imaginarios sociales, también me ha permitido entender al sujeto de cultura. Y bueno, con eso todavía en esta necesidad de búsqueda, hago una formación en psicoanálisis, ciertamente, ¿no? Entonces, para poder entender todavía más el tema del deseo, de la construcción de quienes somos, y entonces empiezo a anudar, a hacer como este tejido entre representación social, género, subjetividad, vulnerabilidades, etcétera, etcétera, que, bueno, algunas conocen mi trabajo. Creo que cuando uno se centra en el imaginario y en las representaciones sociales, desde mi punto de vista, me ha permitido entender esas regulaciones subjetivas y esos mandatos de género como registros ideales y binarios, porque es hombre o mujer, ¿no? Hasta entonces. Y la categoría de género ha cumplido su función. El problema es que desde una visión positivista se quede en solamente la descripción de la diferencia. Para eso tendríamos que trascender entonces hacia qué ha implicado esa diferencia en un contexto relacional, como decía Lucero perfectamente bien, ¿no? ¿Qué ha implicado esa diferencia? Y cómo las desigualdades se construyen a partir de una circunstancia binaria que no tendría por qué ser, ¿no? Creo que aquí nos enfocamos en el tema y además cómo la necesidad del sujeto de cultura, nuestra necesidad de pertenencia social y de identidad colectiva es fundamental para poder generar estas adhesiones, digamos, a un colectivo que nos permita funcionar, porque somos sujetos de cultura, ¿sí? Entonces creo que desde ahí empecé a trabajar en contextos también de salud,
en contextos, he venido trabajando en distintos contextos situados, en donde fundamentalmente he trabajado con la subalternidad y con gente en situaciones de pobreza y precariedad. Y creo que desde el análisis de las narrativas, por ejemplo, y con este ángulo que planteo esquemático de representaciones sociales y subjetividad, recuperando el saber de sentido común ha sido impresionante, increíblemente fabuloso, porque al recuperar esa práctica, ese saber de sentido común y esa experiencia vivida, hombres o mujeres, me ha permitido comprender esos procesos que significan y que resignifican su sujeto social en la cultura. Y esto es muy interesante, porque entonces desde ahí dejo de pelear, ¿no? Dejo de posicionarme desde la trinchera y de decir, es que como soy feminista, entonces no acepto ni trabajo cuestiones de masculinidad. No. O sea, dejo de pelearme, porque en realidad es una parte que nos compete a todos y a todas. Tenemos una experiencia vivida que además marca esta subjetividad y estas situaciones en la que nos encontramos en ese contexto situado de referencia, de familia, de identidades parentales, etcétera, etcétera. Y creo que desde ahí también el tema de la interseccionalidad, que también ya se mencionaba, adquiere una connotación fundamental en el análisis justamente de esas narrativas y de esos discursos. Creo que los diferentes contextos en investigación a mí me han ido enseñando cada uno sus particularidades, digámoslo así, ¿no? Cuando yo hice investigación sobre el tema de VIH-Sida, que me metí en la complejidad del sufrimiento de las personas seropositivas directamente en contextos rurales y en contextos urbanos, fue impresionante, ¿no? Entender también la vulnerabilidad de los hombres, por ejemplo, que se iban a trabajar al norte, a Estados Unidos, y regresaban y contagiaban a sus mujeres en la época de diciembre, en la época de Navidades. Y se volvían en enero y las mujeres se quedaban contagiadas con el virus sin saber ni siquiera que eran seropositivas. Y entonces había un alza impresionante en las cifras. Esto pasó en el estado de Morelos porque estuve viviendo algún tiempo en el estado de Morelos y en un sabático en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y aprendí muchísimo desde la epidemiología también. Entendí que desde la epidemiología se pueden construir también puentes importantes con contextos situados muy particulares y muy específicos, relacionando cifras mucho más amplias con cifras que nos permitían o con procesos discursivos de contextos situados en específico. Y ese diálogo fue muy importante para mí porque al final de cuentas había una circunstancia de vulnerabilidad contextual que tenía que ver con el impacto de las relaciones entre hombres y mujeres y con el elemento de la migración, ¿sí? Creo que a todo esto yo diría, desde la clínica, y acá está mi queridísima Mabel Burín, que también ha sido mi maestra y me ha enseñado muchos caminos, ¿no?, en la interpretación y leyendo sus aportaciones. Creo que también hay desde acá fórmulas defensivas de la masculinidad, naturales, porque también hay una parte en donde, de acuerdo con Juan Guillermo, los hombres, por supuesto, que también sufren, igual que las mujeres. Las condiciones quizá desde esta situación de género es en el contexto de su salud mental, por ejemplo, a lo que me voy a referir ahora, ¿no? La enfermedad, la violencia, el alcoholismo, el miedo, el silencio, la dependencia y el suicidio
son indicadores clave para entender el sufrimiento de los varones en una sociedad que está totalmente no a favor de los hombres, está en contra del bienestar social, ¿sí? Que es una situación que persiste a lo largo del tiempo y que además ha ido dando una impresionante cifra. Por ejemplo, aquí hay más de 1,5 millones de personas con problemas o condiciones mentales en México. Sí. Y curiosamente el 54% son varones y el 46% son mujeres, ¿no? Y aquí me acuerdo de las mujeres al volante, Mabel, ¿no? Que las mujeres vamos paliando un poco nuestros malestares en las conversaciones entre amigas, tenemos más facilidad para recurrir a pedir ayuda al médico, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que los hombres se aguantan, porque se tienen que aguantar, ¿no? Entre 0 y 17 años es mayor la afectación mental en niños varones que en niñas, ¿sí? 8 de cada 10 fallecimientos por suicidio ocurren en hombres y 2 de cada 10 en mujeres. O sea, la tasa es altísima para los varones. En Yucatán es el primer estado con este problema, ¿no?, de suicidio. Y durante la pandemia, por ejemplo, se presentó la tasa más alta de suicidios, 10.9 o por hombres, por 2.4 mujeres por cada 100,000 personas, ¿sí? Esto nos lleva a pensar entonces que sí, efectivamente, se confirma que el tema del suicidio es todo un tema que habría que revisar desde otras perspectivas. La depresión es más alta, sabemos, en las mujeres, durante un buen porcentaje de la vida, pero curiosamente a partir de los 60 años, los hombres se deprimen mucho más que las mujeres, que también tiene que ver con estos designios de la masculinidad, por supuesto, porque entonces ya no están en el mundo relacional público, ya no están trabajando y están en casa, regresan a la casa y hay una depresión porque no están listos para ello, ¿sí? Las personas usuarias de sustancias psicoactivas que demandaron tratamiento tuvieron una edad promedio de 29 años y fueron hombres, mientras que el 16.3 fueron mujeres. El alcoholismo en las mujeres se ha aumentado y en los varones lo que ha pasado es que hay una propensión a estimulantes de tipo anfetamínico, ¿sí? Ya no es el alcohol, son las anfetaminas. Y fueron la principal sustancia por la que los hombres demandaron atención, que fue prácticamente el 49%, lo que ha generado una violencia también al interior de las relaciones. Entonces, entre el alcohol y el consumo de anfetaminas, esto genera un caos en las relaciones de pareja, ¿no? Creo que ahorita estamos llegando además a una ruptura y una crisis del modelo hegemónico. Creo, no sé, ustedes sabrán mucho más que yo, pero lo que he podido observar en el consultorio, ya no a nivel macro en la investigación, sino micro en la investigación, ahí en el consultorio, que es fabuloso, ¿no? He podido darme cuenta que hay una crisis en el modelo de la masculinidad y hay una necesidad de búsqueda, hay una necesidad de resignificar y también hay mucha frustración en los varones actualmente. Y además hay una fractura del yo, porque ya no corresponde actualmente las prácticas, digamos, habituales en las que se venían generando ya no corresponden al modelo de las nuevas masculinidades que se han llamado, ¿no? Y entonces hay una inseguridad y una autoestima que lleva a una profunda soledad de los hombres y por lo tanto también implica el desencuentro con las mujeres. Esta es una realidad. Creo que además hay una parte importantísima que es una buenísima oportunidad que tenemos de construir
y reconstruir nuevos modelos y formas de masculinidad. Y es aquí donde creo que la teoría de las representaciones sociales puede servir justamente como para implementar sistemas de nuevas prácticas. Y entonces resignificar esas masculinidades, esas feminidades y construir una relación de igualdad y de equidad. Creo que estamos frente a esta posibilidad sin verlo desde un lado pesimista o negativo, sino más bien resignificar y tratar de quienes estamos en esta trinchera de construir nuevas relaciones. Me parece que además el replanteamiento y la resignificación de las relaciones sociales en donde la equidad y la justicia imperen sobre las diferencias es fundamental. Y si esto permea el ámbito de la investigación de quienes estamos en esto, creo que vamos a poder llegar a acuerdos mucho más favorables, mucho más asertivos, que nos hagan avanzar hacia un estado de bienestar y una ética del cuidado sororal. Pues muchas gracias. Por aquí me quedo. Muchísimas gracias, Fátima, por compartirnos tus reflexiones. La verdad, hay muchísimos puntos sobre los que podríamos justamente dialogar, invitar a los y las y les que nos acompañan esta tarde-noche. Y yo voy a tratar como de puntualizar solo en algunos puntos que me parecieron como interesantes y como dignos de retomar para el diálogo, ¿no? Uno tiene que ver justo con esta mirada, ¿no? De más allá de lo binario, sino considerándonos como sujetos o sujetas de género. Y ese fue evidentemente como uno de los bastiones para poder plantear la posibilidad incluso de una asociación mexicana de estudios de género de los hombres, ¿no? Era como plantearnos en ese momento, ¿no? O sea, decir, ¿y si los vemos como sujetos de género? Si los desnaturalizamos, los despatologizamos, ¿habría posibilidad de situar a los varones como sujetos de género? Y bueno, ahí el planteamiento que hizo Guillermo Núñez en ese momento y que dio como para poder ir como avanzando en el proceso reflexivo, me parecía que si visualizáramos a los hombres como sujetos de género, necesariamente tendríamos que incorporar la categoría relacional de género. O sea, ya retomamos el planteamiento de que los hombres, así como decían las abuelas, no, mija, me salió malo, ¿no? Así como me salió, como me nació malo, ¿no? Y así se va a morir, ¿no? Entonces, así como abrir la posibilidad al diálogo desde estos planteamientos, se me hace como de lo más interesante, ¿no? Evidentemente, yo me fui a la marcha el 8, o sea, la marcha más impactante de mi vida y créanme que he participado en muchas marchas. Este era un reto porque dije, a mis 67 años, aguantaré de Iztacala al Zócalo, porque me fui con el contingente de Iztacala, ¿no? Entonces, con todas las jóvenes, ya sabes, transporte público seguro, de ahí al metro, o sea, años que no me subía al metro, y la respuesta de la gente, hombres y mujeres, interesantísimo, hasta llegar al monumento, o sea, a la estación de Revolución y bajar y encontrarme con ese mundo de gente y de ahí iniciar la marcha. En el Monumento a la Revolución había un contingente particularmente impresionante. Las mujeres mayores con su pancarta enorme donde decían, no las acompañamos con los pies, sino las acompañamos desde el sentimiento y desde el pensamiento.
Y había otro grupito chiquito de hombres que decían, y nosotros también, aunque no nos den espacio. Interesante. Me hizo pensar en los padres de la Plaza de Mayo. O sea, las madres de Plaza de Mayo era el espacio social por excelencia para llorar, para hablar acerca de los hijos extraviados, perdidos, muertos, etcétera. Y los hombres en las esquinas, ¿no? O sea, porque no había como espacio para poder socializar esta parte. Interesante porque Juan Guillermo me pidió que cuando fuera a Argentina comprara ese libro y me llevé como 2 días buscando el libro, me debe como 2 días de vacaciones en Argentina, ¿no? Entonces, y voy a cerrar otra parte con otra intervención en relación a la reflexión solo sobre las masculinidades y su vínculo, relación o pelea con los feminismos y demás, ¿no? Hace 3 años, terminando la pandemia, tenía un estudiante de la Universidad Miguel Hernández en Elche, que quería hacer una estancia de investigación aquí en México. Y yo le dije, ¿cuál es el tema que trabajas? Y me dijo, con hombres vulnerables, hombres sin hogar. Y yo dije, ay, órale, ¿no? Vente. Le dije, pero estamos en pandemia, pues va a ser por Zoom, etcétera. Algunas veces coincidiremos. Sí. Y llega y me dice, solo quiero que me digas cuáles son las instituciones que trabajan con los hombres en condición de vulnerabilidad. Y ya sí, ¿no hay? Pues no. O sea que en México no hay hombres en condición de vulnerabilidad. No hay hombres que terminan en la calle justo por esta idea del modelo hegemónico, ¿no? O sea, el hombre exitoso, el hombre proveedor, el hombre, ya sabes, como del estatus. O sea, ¿y todos los demás dónde andan? Y fue una experiencia muy interesante para dialogar 6 meses con Jorge Cascales, que finalmente me decía, es que no lo puedo creer. O sea, y entonces si uno hombre requiere apoyo psicológico, si necesita dialogar, ¿a dónde recurre? Y entonces yo le decía, pues no. Entonces a Esther Valle, que anda por ahí también ahorita, o sea, le dije, Esther, contáctame con la gente del DIF, o sea, con la gente que esté a cargo del DIF para ver si desde la estructura del DIF hay posibilidad de que haya atención para los varones. Y ya, Jorge se fue a hacer la entrevista con esta persona y le dijo, no, el DIF es para el desarrollo integral de las familias. Y entonces la pregunta era, o sea que los hombres no están en las familias. Y entonces fue como una reflexión interesante, pues, en donde yo, o sea, de manera conjunta decíamos, bueno, si en España hay las casas también de acogida para hombres en condición de vulnerabilidad, si hay atención psicológica, si hay como todo este aporte y apoyo para el trabajo con los varones, ¿por qué en México no? ¿No será que seguimos visualizándolos, ¿no? Como, pues sí, los que se van, los que son irresponsables, los que están locos y por eso se suicidan. Ahora compartimos una tesis súper interesante sobre suicidio en hombres en Michoacán. Coincide con los datos que presentas, Fátima, en términos de que cada vez, bueno, las mujeres son las que más intentos, pero los que concretan, ¿no? O sea, el término de la vida a través del suicidio pues, son los varones, ¿no? Y había una lectura que tenía que ver con la salud mental, así. Y yo le decía a la alumna, a ver, ¿cómo entendemos la salud mental? En términos de normalidad a normalidad, retomando esta visión positivista que tú
perfectamente describiste con una claridad. Algún día te invitaré a tomar un café para hablar de la psicología en la facultad, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Es decir, ahí la mirada es patologizante. O sea, estos son borrachos, parranderos, mujeriegos, jugadores, alcohólicos, etcétera, porque casi que así nacieron, ¿no? Y entonces yo decía, es como si me hubieran volado todo mi acercamiento a los estudios de género. Todo. Porque si entonces coincido con el planteamiento, ¿no? Desde las abuelas feministas, ¿no? Lo que tendríamos que cuestionar es la naturalidad. No somos hombres o mujeres por naturaleza, sino hubo todo un proceso, ¿no? Como de aprendizaje largo. Lucero me encanta porque en sus escritos siempre decía un proceso complejo y yo decía, ay, qué exagerada. No, es un proceso complejo. Aprender a ser hombre, o sea, yo empecé indagando cómo es que aprenden los hombres a ser hombres, cómo es que los hombres aprenden a ser padres, cómo es que los hombres aprenden, o sea, y entro por ahí a varias líneas de investigación, ¿no? Y en ese sentido, yo la única posibilidad que veía como para dialogar, ¿no? En términos de los feminismos y las masculinidades, era la posibilidad de retomar esa categoría maravillosa relacional de género. Porque en ese sentido nos construimos justo, ¿no? O sea, a partir de los otros, de las otras y de los otros. Y ahí es donde efectivamente no existe un modelo para ser hombre, ¿no? No es casual que los hombres después de los 60 años estén replanteando formas de vida, porque entonces sus aprendizajes de género que les funcionaron en algún tiempo, ¿no? Como nos compartían en los capítulos sobre vejez y masculinidad, ¿no? En donde decían, es que esos aprendizajes, el ser competitivo, poderoso, dominante, etcétera, pues te funcionan como de los 20 a los 40. Después el cuerpo ya no te responde. Después ni sentido tiene hablar de sexualidad porque el cuerpo no responde. Claro, habrá que incorporar otras miradas, ¿no? O sea, maravillosas en torno al erotismo, a la afectividad, etcétera. Y que ahí, evidentemente, ni los hombres ni las propias mujeres lo traemos inscrito, sino tenemos que aprenderlo. De manera tal que tengo más notas, pero por el tiempo, respetando los tiempos, voy a dar la palabra a quienes la soliciten. Levantó la mano. El maestro Guillermo Rivera Escamilla, qué gusto. Hola, Guillermo. Sí, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Hola. Pues saludos desde la calle. Les vengo escuchando muy atentamente en el trayecto de la UNAM a Radio UNAM. Y pues primero que nada saludarles, por supuesto. Me da mucho gusto coincidir, que el punto de encuentro sea la MEG, que también siempre nos ha tenido más o menos unidas, pero en esta ocasión nos vuelve a reunir. Y yo pensaba ahorita, agradeciendo el espectro temático que más o menos trazaron, mucho desde su experiencia, que por supuesto es de reconocerse. ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo sucedido ayer con Marcela Lagarde en España? Precisamente cuando hay señalamientos, por un lado, de los transfeminismos, señalamientos que le dicen feminismo trans excluyente, no lo sé, creo que podemos tener distintas posiciones al respecto, pero por ahí va, por un lado. Y la otra es la reacción respecto a acusar a los grupos de ejercer una violencia machista, patriarcal, que igual creo podemos tener distintas posiciones al respecto,
pero a mí me llama un poco ahorita porque creo que son de esas situaciones que en un primer momento nos rebasa, que no sabemos exactamente cómo entrarle cuando estamos atendiendo estas temáticas en las aulas, en el posgrado, que también en otro momento comentaré algo sobre el posgrado en estudios de género, que no ha estado ajeno a estas tensiones, a estos encontronazos, lo pondré así porque creo que es una imagen muy puntual, pero bueno, me gustaría escuchar su punto de vista respecto a lo sucedido, porque creo que ahí también, pues pareciera que no hay posibilidad de diálogo y que si lo hay, pues no vamos a salir muy bien libradas todas y cada una de las personas ahí involucradas. De nuevo les saludo con gusto, les agradezco muchísimo y aquí les sigo escuchando con atención. Gracias. Muchas gracias. Si no hubiese otra manita levantada, pues yo creo que le entramos de una vez a esta pregunta, cuestionamiento o invitación a la reflexión respecto de lo que sucedió con Marcela y la posibilidad de establecer, ¿no? O sea, nuevamente los vínculos o está tan fracturado ya el proceso, ¿no? O sea, a partir de lo del crimen y que es como... Es del Sage. El Sage, perdón. Sí, amiga de mi vida, perdóname. Sí, no, está bien. Dice, no estamos ajenos, pero no nos ha pasado. No nos ha pasado. No, sí, de hecho, te cuento que a raíz de eso, en el CRIM se tomaron muchísimas medidas. De hecho, sabes que ahora para proponer un diplomado, yo tengo de masculinidades mensual, con los postdocs, y son muy estrictos en términos de siempre ser inclusivos, nunca dejar a nadie fuera, cuidado con el lenguaje, cuidado con los términos, porque sí, Rectoría se preocupó muchísimo. En ese tiempo todavía estaba Tamara en la coordinación de género y sí se armó fuerte. Fue como un ejemplo de que hay fragilidad en el tejido de la universidad y puede haber temas que nos hagan romper ese tejido y que surja violencia. Yo estoy en el programa de la maestría y ahora ya va a ser doctorado en género, que está en filosofía y letras. Luchamos mucho porque estuviera en ciencias políticas, no se logró, se logró en filosofía. Y estas primeras generaciones han estado, nos han dado lugar hasta seminarios de cuál es el perfil de las estudiantes que están ingresando, porque están muy enojadas con muchos temas. Era muy difícil el diálogo, la persona que lo coordina la ha pasado difícil. Y también algunas profesoras, porque existe como una sensibilidad muy fuerte en las estudiantes respecto a cualquier tipo de sectarismo, autoritarismo, si el profesor no calificó bien, si no explicó cómo va a ser la evaluación. Estaban muy enojadas. Creo que aprendimos todos, de este primer proceso de la primera generación, que ha sido muy duro. Y decíamos que es el perfil de la gente que quiere estudiar el posgrado en género. Eso es interesante. Como también hacer un estudio de las historias de vida, ¿no? Que pasan las marchas también, ¿no? Cuando uno ve a jóvenes que son muy tranquilas a pesar de que en los carteles narraban experiencias horribles, versus una minoría cada vez más chiquita de compañeras muy enojadas, en donde la violencia es como parte del asunto, ¿no? Y se puede llegar a extremos. Una alumna mía está entrevistando activistas que han estado dentro de estos bloques más violentos y me decía que una compañera estaba muy arrepentida porque hace un tiempo, unos años, fue muy violenta con una policía y la dañó mucho. Entonces, la policía no quedó bien de su salud. Y a partir de ahí vino un cuestionamiento muy fuerte de cómo debe ser la forma de lucha. Cuando sucedió esto, yo invité a Mabel al CRIM y ella decía, es que yo no concibo que sea con violencia, ¿no? Y yo le decía, es que tú no sabes
el contexto del que vienen estas chicas, ¿no? No es por justificarlas, pero es una historia de vida tan brutal que cuando toman el espacio público, Así es. las rebasa. Entonces, son procesos que no habíamos vivido, pero que son producto de una sociedad sumamente excluyente y muy degradada, muy violenta, muy terrible, ¿no? No sé si todo esto refleja eso, que estas personas que se han enojado tanto con Marcela vienen de procesos de exclusión muy fuertes, de historias de vida muy difíciles. Y no es exclusivo con Marcela. Han tenido muchos problemas en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Diputados. El problema es que también hay ciertos diputados tipo Cuadri, ¿no? Que se oponen a lo trans de una manera, pues que tampoco es correcta. Y a mí no se me ocurre cómo lograr un diálogo, que les decía yo antes de iniciar la plática. A mí me interesa mucho esto, sobre todo por las estudiantes, las jóvenes que están ahorita preguntando, ¿y cuál es la postura adecuada? ¿De qué lado me pongo, no? Si aquí se está discutiendo quién es el sujeto político y no debemos olvidar que es la mujer, y entonces perdemos espacios de lucha, que esa es una perspectiva. La otra no, pues así como nos costó, porque éramos muy homofóbicos y homofóbicas, aceptar la diversidad, también nos está costando en relación con lo trans, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos más comprensivos de estos procesos, estudiarlos más a fondo, investigar, pero no sé cómo se podría, Guillermo, lograr un diálogo constructivo entre estos dos sectores. A mí no se me ocurre. No sé ustedes qué opinan. Guillermo, Sí, ¿quieres? Sí. yo quería comentar algo. A mí me parece que una de las cosas que está presente, y lo decíamos antes de empezar la sesión, es el antecedente de ese seminario o mesa redonda que hubo en el SAGE, donde yo, habiendo escuchado las exposiciones, parecía de quererse decir, y Marcela era parte de las expositoras, que la lucha feminista era de las mujeres, pero de biológicamente mujeres, que las otras tenían que hacer su propia lucha y su propia búsqueda, ¿no? Y había como una tensión muy fuerte, como de exclusión en el discurso mismo de ellas. Entonces a mí no me sorprendió, aunque no lo justifico, lo que pasó ayer en España con Marcela. Hay un libro que se publicó hace 7 años, más o menos, en Estados Unidos, que se llama Secretos de Familia, y trabaja incestos en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla. La autora es mexicana, pero estudia en Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos, y se publicó en inglés originalmente. A mí me pidieron, después de haberlo publicado en inglés, que si podía dictaminar si procedía a traducirlo al español, para que una editorial mexicana lo publicara, ¿no? Y sí, el libro es muy bueno, muy sensible, muy doloroso, muy fuerte, pero documenta incestos no únicamente hacia mujeres, sino también hacia hombres. Y le pidieron a Marcela que hiciera el prólogo en la versión en español. Y la versión en español, en el prólogo, no habla de un capítulo de 70 páginas sobre las narrativas de los hombres. Y la prologuista habla de los feminicidios y que los secretos de familia hacia las mujeres generan feminicidios. Es decir, repite su agenda, y no lo digo despectivamente porque yo la aprecio mucho, ¿no? Pero lo que a mí más me sorprendía es que yo se lo comentaba a mujeres feministas y me decían, pero está bien, Juan Guillermo, es más fuerte lo de las mujeres que lo de los hombres. Yo les decía, pero es el prólogo de un libro, no es su conferencia. Entonces tengo la impresión que algunos y algunas hemos hecho planteamientos que sin querer o a la forma de manera inconsciente son excluyentes. Esa no es nuestra causa, me han dicho en muchas ocasiones. Yo no me lo tomo personal, yo sigo trabajando y dialogando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay compañeras que se indignan profundamente. Lo que decíamos antes de la sesión, una colega trans que está en el SAGE, investigadora,
no fue considerada para una mesa donde iban a hablar de eso. Y yo me acuerdo de las protestas que hubo y demás. Entonces yo sí creo mucho que cada vez hay más población sensible a cualquier detalle lingüístico que lo excluya o le excluya, y protestan más enfáticamente. Me da mucho gusto ver aquí a Fernando Bolaños, porque en un seminario que él convocó y que ha hecho permanente, Marta Torres, una colega de la UAM, decía, muchos de esos casos no son violencia, son resistencia. O sea, esas manifestaciones rudas, vamos a llamarles así, para no calificar las ahorita de violencia, Marta decía, yo no sé si necesariamente son violencia. Es una resistencia a la experiencia acumulada. La pregunta que yo le hacía a Marta es, ¿cómo dialogamos con esa resistencia acumulada? ¿Sí? Sin quedarnos en calificar esas mujeres que hacen tal cosa o que hacen tal otra, ¿no? Pero ahí le paro. Muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra a Antonio. Perdón, Fátima, si tú quisieras comentar No, algo. No, yo creo que ha sido suficiente lo que han aportado por ahora. Sí. Bien. Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Realmente es un deleite poder escuchar todas estas voces y aprender de esto. Estoy en Nuevo León y a cargo de un centro de atención especializada a la violencia interpersonal que, bueno, pues por lo general atendemos la mayoría hombres, un gran porcentaje de hombres, y bueno, estamos teniendo prácticas de masculinidades, ¿no? Y hemos sido un poquito cuidadosos en tratar de nombrar esta parte, sobre todo para reflejar cuáles son los sentimientos de las personas que estamos atendiendo, porque nuestros usuarios, la mayoría de ellos son los que cometen delitos, que vienen de la suspensión del procedimiento de un proceso penal o que ya han salido de la cárcel y están obligados a tener un tratamiento psicológico y bueno, aquí vienen con nosotros. Entonces, tratamos de entender esas dos partes de cómo enseñar las masculinidades y cómo qué es lo que ellos esperan también de esto, ¿no? Y cómo podemos penetrar un poquito mejor con ellos. Y bueno, una parte de el aprendizaje que hemos tenido con ellos es tratar de no ser nuevos masculinidades, porque pues no quiero ser algo nuevo, o sea, quiero fortalecerme yo. Entonces lo que queremos hacer, lo que pusimos en práctica es las masculinidades positivas, ¿no? Entonces ya partimos de ahí, de este positivismo, de cómo verla desde un punto de vista, mi aportación que hago a la sociedad sin dañar a los demás. Y en esta parte es ver a las demás personas, y eso es lo que estamos tratando de hacer, tratar de despojarlas de las etiquetas, ¿verdad? Y tratarlas como personas, como seres humanos. Y creo que eso nos ha ayudado un poquito a tratar de ver sobre todo a la comunidad diversa, que bueno, también son muy, necesitamos tener mucho cuidado en cómo nos dirigimos a ellos, porque podremos tener entre algunos de los presentes a algunas de estas personas. Entonces, esto nos ha ayudado a ir penetrando un poquito en esto, y bueno, estoy aprendiendo mucho de lo que están ustedes comentando, porque bueno, pues no tengo la facilidad de otras personas. Vine aquí por accidente. Yo tengo perfil abogado, entonces estoy traduciéndome a cosas de psicología y estas cosas que bueno, para mi formación, pues a veces es un poquito difícil de entender, ¿no? Pero teniendo la valoración que tengo de mis compañeros que están aquí, hemos podido mejorar el tratamiento que estamos dando a estas personas que por sí están pasando por un proceso difícil, ¿verdad? Estamos tratando de
de quitarles todas esas violencias que han sido aprendidas, y estamos tratando de que exista un aprendizaje en relacionarse de manera diferente con las personas. Entonces, hacia allá estamos dirigiendo nuestro centro. Y creo que hay cosas que debemos de llamarlas y etiquetarlas de cuáles sí son violencias, ¿verdad? Porque es una manera de comunicación de las personas. Están tratando de reflejar en muchas de las ocasiones las violencias que ellos vivieron anteriormente. Y en este caso, me refiero también a las mujeres que también atendemos, ¿verdad? En un número menor, ¿verdad? Pero que también ocurren y vienen siendo víctimas de una violencia. Entonces, necesitamos darle un trato diferenciado, no lo podemos tratar igual que los hombres porque sus antecedentes son culturales y etcétera, son diferentes, y hay que ser muy cuidadosos también para no lastimarlas, no revictimizarlas, para poder apoyarlas en que salgan adelante con otras fortalezas que los hombres, bueno, pues se les dan porque así culturalmente se ha venido haciendo. Entonces, yo quiero agradecer a todos los que me anteceden en la palabra porque estoy tomando muchas anotaciones. Espero poder invitarlos próximamente a que puedan venir acá a Nuevo León, a Monterrey, a platicar sobre esto. Tenemos otras visiones que tenemos. La Secretaría de las Mujeres de Apodaca tiene un centro de masculinidades positivas, entonces creo que es también de un aprendizaje diferente a lo que ustedes están viendo, pero que les puede abonar en todas esas investigaciones que me parecen espectaculares, ¿verdad? Pero también quisiera que vieran esta parte del día a día y sobre todo con estos hombres confrontativos, ¿verdad? Y cómo podemos ir suavizando su lenguaje, ¿verdad? Para poder que se relacionen de mejor manera y que exista una real reinserción en la sociedad en ellos que han tenido esa problemática. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Antonio. O sea, gracias por compartir la experiencia. Efectivamente, yo un día siguiendo por Periférico, un espectacular enorme donde decía, por primera vez incorporamos los talleres de masculinidades en el Estado de México. Y yo decía, es que esto, o sea, es impactante, ¿no? Es decir, desde la Secretaría de las Mujeres, o sea, empezar a considerar la posibilidad de trabajar justo con los varones para poder alcanzar, ¿no? Estas relaciones de igualdad y de equidad con las mujeres, bueno, fue algo que desde el Cairo, o sea, y los países que ahí asistieron, México estaba ahí, signaron, y el compromiso era ese, trabajar también con los hombres en pro y beneficio de las mujeres. Le voy a dar la palabra a Jamie, que tiene su manita levantada. Jamie, adelante. Gracias, déjame averiguar nada más cómo quito mi manita levantada. Bueno, ahorita la quito. Solo quería hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. Evidentemente, pues yo les agradezco muchísimo sus experiencias, sus participaciones, nos enriquecen muchísimo y cada vez nos dan para dialogar más respecto a estos temas. Yo lo agradezco mucho. Lucero, quería preguntarte, en algún momento de tu conversación, de tu exposición, hablabas de que las mujeres hemos sido más desfavorecidas o hemos estado más en desventaja con respecto a los hombres. Y mi pregunta era, ¿será que hay un mayor tiempo de estudio y de las luchas de las mujeres y de los feminismos en lugar de ver que los hombres están también en desventaja? Equiparable, pues, o sea, no solamente si es más o menos, sino si que podría ser similar. Y por otro lado, la pregunta es, ¿los hombres han logrado, a partir de los estudios de las masculinidades, o igual desde los feminismos, se han logrado quitar el traje de lo masculino, de lo fuerte, de lo empoderado, para reconocerse en desventaja? Esa, digamos, sería una primera pregunta para ti. Juan Guillermo, a ti te quería preguntar, tu exposición siempre es, para mí es así como pensar otra vez nuevamente en todo lo que hemos platicado muchísimo,
Pero me surgen nuevas preguntas y a ti te quería preguntar, ¿cuánto crees que se ha avanzado respecto a los derechos reproductivos de los hombres en términos de su participación, por ejemplo, en el cuidado también? No solamente pensando en su participación en términos reproductivos, ¿no? En el embarazo, en el parto, en el puerperio, en términos de la atención que se les dan médicamente en la participación dentro del parto, en términos del cuidado, ¿no? ¿Crees que ha avanzado en el tipo de cuidados feminizados de los que se han estudiado desde algunas décadas atrás? ¿Cuánto se ha mejorado en términos de sus métodos reproductivos, ¿no? Sus métodos anticonceptivos? ¿Cuánto se ha avanzado en términos de no fijarlos como los proveedores económicos, como los que protegen, los que ejercen esas violencias para defender, para proteger? Y finalmente, Fátima, la pregunta es, ¿se necesitarán ver cosas diferentes a las que tienen que ver con la salud mental? Es decir, a pesar de que los hombres tienen más acceso a los servicios médicos de salud pública quizá, o por estas cuestiones de que trabajan más, ¿será que ellos los utilizan? O sea, ¿quiénes utilizarán más los servicios médicos? No sé si tengas el dato, no sé si ellos los ocupen. La salud mental igualmente abarca los malestares frecuentes o por periodos grandes no necesariamente de depresión, no necesariamente de trastornos mentales, sino los emocionales, los que tienen que ver con los malestares cotidianos de la vida. ¿Esto tiene algún seguimiento desde la medicina, desde la psicología, por ejemplo? ¿Hay avances en este sentido? No solamente pensando en los problemas de alcoholismo, de drogadicción, ¿no? O incluso en estas patologías o trastornos mentales. Las cuestiones emocionales se ven dentro por ejemplo, lo que decías, ¿no? Que muchas personas, muchos hombres, el 80% de los hombres, se suicidan más, ¿no? ¿Esto tendrá únicamente que ver con trastornos mentales o tendrá que ver con situaciones emocionales? Hasta ahí dejo mis preguntas. Bueno, como nos quedan... Sí, 5 minutos. Voy a contestar rápido. En 2 minutos. En 2 minutos. Mira, la situación de desventaja de las mujeres en todos los ámbitos no lo inventó el feminismo, ni se hizo porque se hiciera evidente es que se aumenta su grado y en cambio los hombres no han sido estudiados y entonces vamos parejito. No. Cualquier indicador que tú tomes en el mundo social, las mujeres llevan la peor parte. Y en la idea de la interseccionalidad, cuando tú juntas raza o etnia, clase social y género, tú ves que estas son desigualdades que se potencian. Y puedes tomar cualquier indicador. Incorporación de la mujer al trabajo, cómo se incorporan unos y otros. En general, no casos excepcionales. ¿Quién gana más? ¿Quién ocupa los SNIs eméritos? ¿Quién es el rector de la UNAM? Los indicadores que tú quieras. Y esto está reconocido también por los hombres. Incluso por los hombres que hacen estudios de masculinidad y que tratan de construir igualdad, porque reconocen que ellos llevan una parte que no se dan cuenta en la que están perdiendo mucho. Pero digamos, los asesinatos por razones de género, pues las víctimas son mujeres. La mayor parte de los delincuentes son hombres. Ahora, podemos comprender que así son construidos. Por eso ejercen esa violencia, por eso se mueren antes, por eso pasa todo. Pero lo que pasa, pasa. Y eso no es un invento del feminismo. Entonces, yo sí haría un llamado a eso, ¿no? El hecho de que nosotros reconozcamos que los hombres, yo estoy de acuerdo, tienen derechos sexuales reproductivos de mucho tipo, no quita que las mujeres han carecido de eso y que han llevado la peor parte en la historia de la humanidad. Según hemos leído recientemente, no fue siempre. Hay una etapa anterior en donde esto no existía y no es cierto que solo ellos cazaban. Ya está comprobado con arqueología, ¿no? Pero en un momento dado, que sería razón de otro seminario,
se estableció esta desigualdad, nos confinaron al mundo doméstico, impidieron el desarrollo de nuestras potencialidades y eso es una realidad. Hombres concretos, producto de un sistema patriarcal. O sea, hay que ver lo sistémico y la complejidad del sistema. Pero sí es cierto que llevamos la peor parte. Cualquier indicador, que me digas, aunque digan se suicidan más o son más eficaces al suicidarse, sí es cierto. Atienden menos su salud, sí es cierto. Pero digamos, todos los indicadores sociales ponen a la mujer en una situación de desventaja. Ahora, si lo interseccionas con clase, pues no es lo mismo una mujer blanca de clase alta. Ahí tendríamos que hacer otros análisis. Pero hablamos como del mundo en general, ¿no? Resumen, el feminismo no se inventó la desigualdad y que la peor parte lo llevaba la mujer. Lo visibilizó, lo desnaturalizó y lo cuestionó. Y gracias a eso, pues ahora avanzamos desde otra perspectiva a entender la condición de los hombres y tratar de contribuir a apoyarlos en que esto se transforme en beneficio de todas y todos y todes. Eso diría. Gracias. Creo que Juan Guillermo, ¿verdad? Lo que yo te diría, Jamie, es a la pregunta. Se acabó. Ya, ese no queda un minuto. Van a cortarla con la No le conexión. cedemos la palabra. Hola, pues como bien la doctora, ¿me escuchan? Sí. A ver, Monse. ¿Me escuchan? Sí. Pues sí. Perfecto. Porque ya se está. Les agradecemos mucho su presencia, ¿no? A esta primera mesa de discusión. Gracias a la doctora Fátima, a la doctora Lucero, al doctor Juan Guillermo. Siempre es un placer escucharlos y escucharlos. Estoy aquí con mis alumnos también, ¿no? Muy atentos a lo que nos están comentando. Y pues nos llevamos varias reflexiones. Entonces, los y les invitamos a las próximas mesas de discusión, ¿ok? Muchas gracias por su asistencia, su constancia les llegará en estos días también. Muchas gracias. Un abrazo sororo a ustedes. Bye. Gracias. Ya te contestaré qué da Las Jamie. respuestas que así es. Muchísimas gracias por este primer intento. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. De verdad. Gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. También para recordarles que se va a subir a la página de YouTube de la MEC